Ya estoy compartiendo pantalla y en ella ustedes están viendo mi monitor. Voy a quitar el video por un instante y voy a poner la presentación. Entonces, tigres, aquí tenemos la primera parte, la carátula, que tenemos que hacer la introducción diciendo de que ondas electromagnéticas son aquellas ondas que están constituidas por un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, ustedes pueden observar que el campo eléctrico está variando en el eje X y Y. Tenemos el eje Y, tenemos el eje X, y está en azul, pero el campo magnético está variando en amplitud. La forma en que está variando es solamente académica. Cuando digo académica es que está muy bonito, pero realmente la forma que pueda tener la onda en una señal eléctrica no necesariamente es tan ordenada, sino que puede ser un poco más desordenada. Lo que sí es importante, y esto debe de grabarse porque es pregunta del examen, la onda eléctrica E y la onda magnética B son mutuamente perpendiculares. Y estas dos que son mutuamente perpendiculares son perpendiculares a su vez a la dirección de propagación. Entonces, como ustedes pueden ver, voy a tratar de congelar en una de ellas la visión. Vamos a ver, no. Voy a poner acá. Ahí. Como ustedes pueden ver, donde está dando vueltas mi cursor, la dirección de propagación justamente coincide con el eje X. Entonces, las ondas se están propagando en la dirección del eje X. El campo eléctrico vertical, azul, y el campo magnético rojo, horizontal. Tigres y tigresas, estos dos campos son perpendiculares entre sí. Ahora, una variación del campo eléctrico produce una variación del campo magnético y viceversa. Una variación del campo magnético produce una variación del campo eléctrico. Entonces, cualquiera de los dos, campo eléctrico o campo magnético, varía, entonces variará el otro. Son como especie de primos hermanos, o gemelos sería, o mejor mellizos. Entonces, uno varía, el otro también varía. Estas ondas electromagnéticas las tenemos en todo un amplio rango de energías, o de longitudes de onda, o de frecuencias. Cualquiera de esas tres características, energía, longitud de onda o frecuencias, se puede, así decir, describir cómo está constituido el espectro electromagnético. Entonces, en la visión que tenemos a la derecha, tenemos un haz de luz blanco, este ingresa a un prisma, y en el prisma se descompone en los colores fundamentales. Entonces, la idea es que ustedes vean que este prisma, al descomponer en los colores fundamentales, son, digamos, una manifestación, o es una manifestación, al igual que las gotas de lluvia y el sol, cuando se forma el arco iris, es justamente ese efecto. Fíjese la forma que tiene este prisma triangular, y la gota de agua tiene también una forma triangular. Entonces, el agua, por lo tanto, también se comporta como si fuese un prisma, descomponiendo la luz del sol en sus componentes. Profesor, pregunta, ¿significa entonces que la luz está compuesta por colores como el violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo? Of course, están compuestas por todos esos colores. Esa es la parte de la luz, o sea, decir en otras palabras lo que nuestro ojo puede percibir. Pero existen otras ondas electromagnéticas que nuestro ojo ya no puede percibir a través del ojo y que solamente puede hacerlo a través de algunos instrumentos. Entonces, si me permiten leer esta transparencia, dice, una OEM, una onda electromagnética, es producida por vibraciones de cargas
Estas cargas son cargas eléctricas. Entonces, las variaciones de posición de las cargas eléctricas producen una variación del campo eléctrico. Y como hemos dicho, que una variación del campo eléctrico produce una variación de campo magnético, porque los dos son como gemelos. Se describe constituida por un vector eléctrico E y un vector campo magnético B, las cuales oscilan en direcciones mutuamente perpendiculares con una velocidad de onda B. Esta velocidad de onda podría ser inclusive la velocidad de la luz. Entonces la luz, vista en esta transparencia, se está diciendo de que están saliendo muchas, realmente muchas ondas electromagnéticas. Tigresas, realmente aquí se están poniendo solamente una onda. Pero, profe, tenemos un campo eléctrico y un campo magnético. Of course, tenemos, como usted lo ha dicho, un campo eléctrico y un campo magnético. Pero puede ser, no es que puede ser, también va a salir una onda algo inclinada, así, donde tenemos el campo eléctrico y el campo magnético así. No lo he dibujado, aunque me gustaría de repente aquí en este mismo, en el eje de la misma onda, podría dibujarla, pero no se percibiría. En otras palabras, tigres, lo que quiero decirles es que lo que quiero decirles, repito, es que es como si nosotros tuviésemos el sistema coordenado cartesiano, sale una onda, campo eléctrico y campo magnético perpendiculares entre sí, puede salir otra onda, de repente formando un ángulo, así, y siempre perpendicular. Si yo viera desde este otro punto, lo que quiero decirles, tigres y tigresas, es que vería, imagínense, usted se pone de este lado de la onda, ¿de acuerdo? Está viendo la aproximación de la onda electromagnética. Usted lo único que vería sería una oscilación vertical, azul, y una oscilación horizontal, roja. Lo único que vería sería esto así. Pero también podría haber muchas de estas ondas, que en nuestro caso sería así, otra así, con su respectivo campo eléctrico. Es decir, muchas orientaciones del campo magnético y perpendicular a ellas el campo eléctrico. Entonces, realmente sería como que salen muchas de esas líneas, de esos haces, y que eso significa la propagación de una onda electromagnética. Bien, entonces ahí se asevera diciendo, esta es la dirección de propagación de la onda electromagnética. Observaciones. Atentos, tigres, observaciones. Primera observación. La dirección de propagación de una onda electromagnética se puede determinar por la regla de la mano derecha. Ejemplo, en un instante dado, el dedo índice indicará la dirección del campo eléctrico, el dedo medio indicará la dirección del campo magnético y el dedo pulgar indicará la dirección de la propagación en sí. Segundo, si las propagaciones electromagnéticas viajan en el vacío, la rapidez es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. ¿Cómo se obtiene este valor teóricamente? Es la inversa de la raíz cuadrada de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética. Estas dos, recuerde que ya hemos trabajado con ellas. Una la hemos trabajado como Faraday, entonces una de ellas, ¿se acuerdan? Que era 10 a la menos 12 Faraday metro, más o menos aproximadamente, y esta de acá, 4 pi por 10 a la menos 7 Weber metro. A ver, espérense un ratito.
flujo, las unidades. Las unidades son las que me están teniendo problemas. A ver, corriente se va, metro se va. Entonces, dentro de un ratito les comunico este valor, ¿ya? Las dimensiones. Pero es 4 por 10 a la 7. Entonces, multiplicando estas dos cantidades, obtendríamos como resultado que la velocidad de la luz no es 3, pero en el examen de la prueba vamos a asumir que es 3 por 10 a la 8, porque realmente la velocidad es 2.9987 y algo más. Entonces, solamente para redondear, se ha considerado 3 por 10 a la 8. Algo que me estaba olvidando, no se olvide, a los profesores les encanta hacer esta pregunta, el campo eléctrico es igual a la velocidad de la luz por el campo magnético. Entonces es una relación. Y si leemos, dice, si el medio de propagación es el vacío, de la teoría electromagnética se deduce la relación entre las magnitudes del campo eléctrico y el campo magnético. Esta relación está dada por E igual a la velocidad de la luz veces el campo magnético. Entonces, como verán, simplemente en amplitud, una es idéntica a la otra en amplitud, salvo por multiplicar con esta C, que es de la velocidad, pero ambos, si varía el campo magnético, varía el campo eléctrico, y viceversa. Si varía el campo eléctrico, varía el campo magnético. La rapidez de transmisión de las ondas electromagnéticas en un medio depende de la cantidad adimensional llamada índice de refracción o medio óptico y se define como la cantidad que es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio. En otras palabras, el índice de refracción N es igual a la velocidad de la luz en el vacío o en el aire entre la velocidad de la luz en el medio. Este cociente se le llama índice de refracción o medio óptico o la facilidad con la cual está viajando la onda en el medio. Entonces, en las observaciones podemos ver que dice el índice de refracción N es un indicador de la densidad óptica del medio y depende de la longitud de onda. Para algunas sustancias homogéneas, utilizando luz monocromática amarilla, se obtienen los siguientes valores. Estos son los índices de refracción de algunos materiales, transparentes en la mayoría. El aire es 1, al igual que el vacío. El agua es 1.33 a 1.4. Ese es el agua. La glicerina es 1.47. El vidrio, 1.50. El diamante, 2.49. No se puede estudiar temperaturas un poco más altas porque falta la logística adecuada en la pre para poder hacer, digamos que un ejemplo, ¿no? Pero podría hacerse, sería bonito y sería interesante para que ustedes vean in situ todo lo que ocurre con estas cantidades definidas. Entonces, el índice de refracción del aire es 1, del agua es 1.33, de la glicerina 1.47, del vidrio 1.5 y del diamante 2.4. Como verá, la velocidad o la rapidez de la luz en el vacío o en el aire es una constante. Y asumimos que esta cantidad es 3 por 10 a la 8 kilogramos metro segundo. La longitud de onda y la frecuencia de una onda electromagnética en el vacío es inversamente proporcionales. Significa que la multiplicación de la longitud de onda de cualquier onda y su respectiva frecuencia de la onda esta, le podríamos multiplicar y ese valor sería la velocidad, la rapidez que tiene
el cuerpo, en este caso la partícula, que está muy próxima a la velocidad de la luz. Entonces, en otras palabras, si es que nosotros esas piedras encontradas las comenzáramos a agrupar, tendríamos una fortuna muy grande, porque es la piedra más importante que hubo en ese tiempo. Ya, no se preocupe, estaba pasando la hoja. Aquí está. El espectro electromagnético es la distribución ordenada por frecuencias y por longitudes de onda y también se puede hacer por energías. Entonces es una distribución ordenada que corresponde a las radiaciones electromagnéticas. Entonces tigresas, vean ustedes, son ondas de radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Yendo de la parte superior a la parte inferior, las ondas muy energéticas son los rayos gamma, que pueden destruir nuestro ADN. Entonces, someterse a esta radiación es harto complicada. Mientras que la cantidad que usamos es solamente el visible y que va desde el rojo hasta el azul. Y las frecuencias pueden ir desde 10 a la menos 7 hasta 10 a la 14. Entonces yo les pido, tigres, que ustedes, eh, digamos, que se concentren en algunos valores que normalmente en el examen de la pre algunas veces no lo dicen. Uno es la constante de la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Esa es una constante y usted se tiene que acordar. La otra es el rango de frecuencias y o longitudes de onda que tienen el espectro visible. Entonces, el espectro visible va desde 4 por 10 a la menos 7, longitud de onda metros, hasta 7 por 10 a la menos 7 metros, que es el rojo. Yo estoy acostumbrado, porque también existe una medida a Armstrong. Entonces sería desde los 4000 Armstrong, sería 10 a la menos 10 un Armstrong, hasta los 7000 Armstrong. Eso es para tener siempre presente entonces cómo poner la escala de las ondas electromagnéticas. La intensidad de las ondas electromagnéticas está definida como igual cuando vimos la intensidad luminosa, ¿se acuerdan? De sonido, que era energía por unidad de tiempo y por unidad de área. Acá también es lo mismo, tigres. Es energía por unidad de tiempo por unidad de área. Entonces, usted puede ver en la parte interna que hay operarios que están trabajando con elementos, pero que tienen, digamos que se ha impregnado una sustancia un poquito complicada y difícil de salir. Sin embargo, ya cumplió el almacenaje adecuado y la idea es entonces eh, entrar a la parte y al detalle de que la energía que tiene una onda electromagnética que es también compartida entre el campo eléctrico y el campo magnético es energía por unidad de área por unidad de tiempo. No se vaya a confundir, ¿de acuerdo? Entonces, si me permiten leer, dice la amplitud de oscilación del campo eléctrico, la amplitud máxima. En el B también es la amplitud máxima. La permeabilidad también se supone que es la máxima. Y está, digamos que tratando de focalizar su cuerpo, está tratando de focalizar una onda
está tratando de focalizar una forma de medir su energía electromagnética, para así evitar, digamos, a veces se abusa, ¿no? De cargar un dispositivo y a veces la carga se parece continua y esto realmente envejece prematuramente cualquier dispositivo. Trate usted que en la medida del futuro, si usted está manejando o manipulando dispositivos de ondas electromagnéticas, entonces siempre busque una forma de anclarse. ¿Seguimos? Fenómenos ondulatorios. Con esto, yo creo que ya podemos comenzar a resolver algunos ejercicios. Entonces nos vamos a quedar en esta parte y vamos a poner el ejercicio. Y aquí vamos. Un ratito, escritorio. Semana 17. Habilitar. Pregunta 1, ejercicio 1, dice, en relación a las ondas electromagnéticas, lo que hemos estudiado, ¿qué relación tienen el campo eléctrico y el campo magnético en una sola capa, o sea, en una onda electromagnética? Repito, en relación a las ondas electromagnéticas, ¿qué relación tienen el campo eléctrico y el campo magnético en una onda electromagnética que se propaga en el vacío? Son paralelos entre sí y a la dirección de propagación. ¿Verdadero o falso? Son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. Finalmente, son paralelos entre sí, pero demasiado para mejorarse. Entonces, la primera falsa, la segunda verdadera, la tercera verdadera, la falsa. La segunda verdadera y la tercera falsa. Sabemos que las ondas electromagnéticas, el campo eléctrico y el magnético son perpendiculares entre sí, y ambos son perpendiculares a la dirección de propagación.
pueden darnos en las dimensiones que quieran, pero finalmente lo que pido es esa partecita. Pregunta 2. En una cocina, en un sistema de Internet electrodoméstico que utiliza fibra óptica, traspasa en datos. En un sistema de Internet doméstico que utiliza fibra óptica, la transferencia de datos desde el proveedor de servicios hasta el hogar, inclusive, determina el índice de refracción de la fibra óptica si la velocidad de propagación de la luz en el interior de la fibra es 1.51, es 2 por 10 a la 18 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos la fibra óptica. El índice de refracción está definido como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío o en el aire, entre la velocidad de la luz en el medio. En el aire es 1.8. ¿Listos? Bien. Entonces, el N, índice de refracción, es 1.5, ¿no? Recuperando la información, 1.5 es adimensional. Significa que no tiene dimensiones.
Pregunta número 3. Pregunta 3. El horno microondas es un aparato electrodoméstico que se utiliza para calentar alimentos los cuales deben de contener algo de agua, es decir, algo húmedos. Determine la longitud de onda asociada al horno correspondiente a unas microondas que emite las ondas electromagnéticas como una evolución de 2.5 metros. Las ondas entonces tienen una longitud de onda y tienen una frecuencia. Su velocidad en el vacío o en el aire es 3 por 10 a la 8 metros por segundo al cuadrado, que es C como símbolo. Entonces reemplazamos C por la velocidad de la luz en el medio, más la velocidad en... No, lo que tenemos que despejar simplemente es la longitud de onda. Entonces, despejando, nos queda un octavo cerrado a la menos 4. Una vez despejado, entonces, tenemos ya que la longitud de onda asociado al horno microondas, cuya frecuencia es 2.4 gigahercios, es 125 milímetros. Tigresas, más o menos, digamos que tenemos el átomo de oxígeno, el átomo de hidrógeno y el átomo de hidrógeno. El alimento está dentro del horno microondas.
por la zona de aquí del lado superior está el claistron, es el elemento que emite las ondas electromagnéticas. Entonces, si su plato se encuentra aquí al fondo, en la base, aquí está su almuerzo. Este almuerzo debe tener algún alimento que contenga humedad. Entonces esas ondas vienen a la molécula de agua y comienza a hacerlas oscilar. Esa oscilación es energía cinética. Y la energía cinética no es más que una manifestación también de la energía térmica. Entonces, la conversión es inmediata. Como están oscilando, más velocidad, la velocidad aquí aumenta, por lo tanto la temperatura también aumenta. Bien, entonces cuando usted usa un horno microondas, necesariamente ese alimento debe tener agua, si no, difícil que caliente. Pregunta 4. Pero antes de ir a la pregunta 4, vamos a desarrollar un poquito de Snell, la ley de Snell, para ondas electromagnéticas. Entonces, vamos a hacer un viaje a Bascat. Ahí. Entonces, tenemos aquí. Digamos que de la parte superior, lo que estoy moviendo sea una fuente de luz. ¿De acuerdo? Y tiene que viajar desde este punto donde estoy moviendo hasta este otro punto. Tiene que viajar la luz. Y la luz viaja, digamos, a través del camino más efectivo, o sea, el camino más corto. Y no el que nosotros supongamos que sea corto, sino es el elemento que decide. Entonces, aquí se aplica el famoso principio de Fermat, que nos dice algo acerca del camino mínimo o la mínima acción que tiene un cuerpo al transportarse. Fíjese que en la parte superior, esto es, aquí no puedo escribir todavía. En la parte superior hay un índice de refracción N1, o sea, la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio es 1, es la misma. Y en el punto 2, el índice de refracción es 1.33. Significa que el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío dividido entre la velocidad de la luz en el medio da como resultado 1.33. ¿De acuerdo? Entonces, si comenzamos a pensar de que la luz está formada por estas personitas, vemos que las personitas que llegan al punto han recorrido todas ellas, esas personitas, una vez más, todas esas personitas que han recorrido, una de ellas es la que hace el recorrido más eficaz, más óptimo, y es la que tiene la línea discontinua. Esto es digamos, el principio de Fermat, ¿ya? A ver. Por otro lado, vamos a ir a la teoría. Por otro lado, sabemos que una onda que incide sobre cierta superficie es reflejada. Entonces, si nosotros trazamos una normal que sea equidistante a ambas, podemos darnos cuenta que el ángulo incidente es igual al ángulo de reflexión. Primer principio de las ondas electromagnéticas. Os que haz que incide de onda electromagnética, whatever sea esta su naturaleza. Es decir, puede ser luz, puede ser rayo gamma, puede ser AM, FM, puede ser la comunicación de su celular, cualquiera de ellos incide sobre una superficie y esta si es especular, como si fuese un espejo, refleja entonces en la misma dirección que la anterior. Por eso decimos ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Pregunta del examen.
el ángulo de incidencia, junto con el haz de incidencia, el haz que ilumina, el haz que contiene la luz. Entonces, el ángulo de incidente, phi i o teta i, debe ser igual al ángulo de reflexión, o teta r, luz que sale. Y voy a aprovechar, jalando agua para mi molino, para poner aquí la luz transmitida. Entonces, si es que el medio no es opaco, entonces sigue la normal y la luz incidente, parte de ella, forma un ángulo, el ángulo de transmisión, o también algunas veces se le llama ángulo de refracción. La pongo la R diferente para que usted no se equivoque con esta R pequeñita. Entonces, esto sería ángulo de refracción. Mientras que el teta t es el ángulo de transmisión. ¿De acuerdo? Ya. Entonces sabemos que el ángulo incidente es igual al ángulo de reflexión. Primera ley. Ángulo incidente igual al ángulo de reflexión. Ley de la reflexión. Ahora, aquí está la onda refractada o transmitida en el medio con un índice de refracción diferente al medio 1. Entonces tenemos que ahora el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado y como son iguales pueden tener la misma nomenclatura, mientras que ahora el ángulo de reflexión o ángulo de desviación de la onda tiene un ángulo especial. Entonces aquí derivamos la ley de Snell, donde este es el medio 1 y este es el medio 2. Entonces, perdón, me dicen que N1 por seno de teta 1 debe ser igual a N2 por seno de teta 2. Tigres, esto sería hasta el infinito, N3 seno de teta 3, si es que tuviésemos más interfaces, ¿de acuerdo? Es como ocurre en algunos dispositivos ópticos. Sin embargo, acá nos vamos a contentar simplemente con esta ley de Snell de la forma que está expresada. Ya vamos a ver entonces fenómenos ondulatorios, la interferencia. Tigres, en esta animación, si sumamos las ondas que estén en la parte superior y la onda que se está deslizando donde dice después del más hacia abajo, puede suceder que en alguno de los estados la onda resultante sea igual a 0. Eso ocurre cuando, fíjese, la fase es contraria. Mira aquí arriba y abajo, ¿no? Se restan, es 0. Entonces, la forma que se puede ver esta, digamos, construcción o destrucción, valga la forma de comentar, ya que o se refuerza o se debilita la onda, convirtiéndose en 0 o siendo la máxima. Entonces, cuando están en fase, es la máxima amplitud, pero cuando están desfasados pi medios, 90 grados, entonces tenemos la máxima oscuridad o la falta de energía. ¿Ya?
Entonces, esta interferencia se da por la suma de dos ondas. Difracción de las ondas electromagnéticas. Aquí nos hace visualizar que si tenemos un tren de ondas muy planas, ejemplo luz, y tenemos un agujero muy pequeño, lado derecho, entonces la velocidad en el medio va a ser mucho mayor a la que les habíamos comentado anteriormente. Bueno, pero lo importante es que cuando la luz o cualquier onda pasa por un obstáculo, en este caso estas barras azules, cuando pasa un obstáculo, fíjese que ocurre un fenómeno llamado de difracción. La onda, como se abre en una forma de abanico, de mucho más intensidad. Y la onda que se está propagando así, se dice que está difractada por esta rendija. Lo importante entonces para rescatar en este concepto y en este conocimiento es que la luz, cuando pasa por un obstáculo, en principio, tigres, en principio, la luz debería de seguir un camino lineal, es decir, debería de salir, espérenme, ¿qué pasó? Que no jaló color. Ya. En principio debería de salir una luz solamente así, que ilumine la pantalla. Esta es la pantalla. Pero lo que sale es una luz muy intensa y el resto máximos y mínimos. ¿Ya? Apertura. Polarización. La luz puede venir de cualquier fuente, no oscilando en una dirección, y cuando pasa por un polarizador ya oscila en una sola dirección. Este fenómeno se llama de polarización. Las ondas transversales son las únicas que se pueden polarizar. Las ondas longitudinales, no. Entonces, pregunta del examen. ¿Las ondas transversales pueden ser polarizadas? Of course, por supuesto. ¿Las ondas mecánicas, como el sonido, pueden ser polarizadas? Nonis. Y en principio, esto prueba que podemos nosotros entender que el material que está enviando al principio depende, digamos, su comportamiento depende de qué tipo de interacción con la luz hay. ¿De acuerdo? Los fenómenos ondulatorios. Vibraciones, ven lo rojito, puede ser en cualquier dirección, pero a la hora que pasa por el polarizador solamente queda una vibración de todas ellas. Este es el fenómeno de dispersión cuando la luz pasa por un prisma y se decompone dentro de los colores fundamentales que nosotros conocemos a veces como el arco iris.
Entonces, el más desviado por el material es el azul, mientras que el menos desviado es el rojo. Por eso vemos nosotros en el ocaso el sol rojo, porque es el menos desviado y es el que ya se está perdiendo y el que estamos observando en el sunset. Mientras que cuando amanece vemos los rayos azules, por eso que el cielo es azul. Es una explicación por el color a la hora que amanece y a la hora que anochece. Tigres y tigresas, con esta información que hemos visto hasta el momento, con eso voy a ir a ejercicios para que me ayuden a resolver este de acá. Entonces tenemos ejercicio número 4. Una persona observa una moneda sumergida en un vaso con agua, cuyo índice de refracción es n del agua igual a 4/3. Determine el ángulo θ. Observamos que ese ángulo θ es el ángulo del haz transmitido o refractado, cualquiera de esos dos. Entonces, como eso es así, calculemos entonces el ángulo de refracción. Para ello vamos a aplicar la ley de Snell. Entonces tenemos, aplicando la ley de Snell, el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo del medio 1 es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo del medio 2. Entonces, tigresas, ustedes pueden haber visto con sus ojitos este triangulito. Ese triangulito es un triangulito archi recontra conocido que es el 3, 4 y 5. Significa que si este es el ángulo alfa, a este le llamo beta, entonces sé por razones trigonométricas que ese alfa es 37 grados, mientras que el beta es igual a 53 grados. Entonces ahora, este ángulo acá, porque el triangulito está marcando la dirección de la flecha, entonces, si esto es 37 grados, obviamente este de acá debe ser 53 para que sumado me dé 90. Entonces, esto viene a ser el ángulo incidente. Y ahora, este θ viene a ser el ángulo refractado. Entonces, para tener una idea, índice de refracción del medio 1 ya, entonces ahora teniendo eso, déjame borrar. Decimos entonces que esto corresponde al ángulo incidente. Y este vendría a ser el ángulo de refracción. Refracción. Θ. Como conocemos esto, seno de 53 seno de 53 es 4/5. Entonces, este n es 1, porque es el aire. Seno de 53 es 4/5. Esto es igual a 4/3 de seno de θ.
Este 4 con este 4 se van. Este con este también se van. Entonces, seno de teta es igual al final. Entonces queda 3/5. Luego este ángulo, para que sea 3/5, debe ser 37 grados. Pero la respuesta se la dan en arco tangente. Entonces, teta es igual al arco tangente de 37 grados, o sea, de 3/4. O también otra forma de escribir es teta es igual tangente a la -1 de 3/4. Entiéndase esta función trigonométrica, estas funciones trigonométricas, como las inversas de los ángulos. O sea, pongamos acá, si yo pongo seno de 45 grados, esto es igual a raíz de 2/2. Ahora se lo voy a preguntar, no le voy a preguntar cuánto vale el seno de 45, sino a qué razón corresponde este de acá. A ver, sería 1/2. A ver si lo he hecho. A ver, sería así. Esto es 60, raíz de 3, 2, 1. Ya. Entonces, ¿a qué ángulo le corresponde esto? Raíz de 2/2, 1, por raíz de 2. Este es seno de 45. Al final, entonces, el ángulo es 37 grados, pero lo puedo medir a través de la función trigonométrica tangente. Sería tangente a la -1 de 3,47. Listo. Entonces, siguiendo los pasos de la transparencia, tenemos seno de 3/5. Y ese ángulo corresponde a 37 grados. Realmente ahí quedaría el problema, pero para aumentar un poquitito más su grado de dificultad, simplemente se pide el arco seno de 37 grados, que es raíz de 3/5, o raíz de 3/4. En este caso sería raíz de 3/5. Bien, tigres. Entonces ahora el 5. El 5 está referido a espejos. Debemos hacer un poco de teoría de espejos. Vamos a ver ahí espejo. Primero este espejo. Vemos que la imagen está al lado izquierda. Podemos disminuir el tamaño, de ver de dónde sale, disminuir el tamaño o aumentar el tamaño. Podemos decir dónde quiero que salga el haz incidente. Aquí está. Y lo que podemos ver en esta razón es que la distancia que hay entre la persona real la vamos a llamar el espacio-objeto. O sea, todo lo que está a la izquierda va a ser espacio-objeto.
Y todo lo que está a la derecha, después del espejo, vamos a llamar zona imagen o espacio imagen. Si la imagen pasa a la zona objeto, signo negativo. Y al revés, si hay una señal o una imagen en el lado izquierdo y pasa al lado derecho sin ningún trámite, también estamos con problemas. Entonces, los problemas me dicen que existen unos barriles donde usted puede meter todos los puntos no utilizados. En nuestro caso, tenemos los haces que puedo poner de donde quiere usted que incida. El haz que sale de la correa. Entonces, el haz que sale de la correa, haz incidente en el espejo, plano, haz reflejado. Desde el haz reflejado, vemos la línea discontinua, que es la prolongación, que justo debe caer a la altura donde está la correa. Entonces, en la altura de la persona, esta altura, cambia igual para ambos espacios. O sea, el espacio objeto tiene la misma longitud que en el espacio imagen. Espejos curvos, lentes curvas, espejos curvos, espejos curvos, espejos curvos, espejos curvos. Acá está, pues, espejos curvos. Ahí está. Vamos a pararlo por un instante. Stop, stop, ya. Yeah. Tigres, partes de este espejo. Tenemos que C representa el centro de curvatura. Si trazáramos una recta desde aquí hasta acá sería el radio de esta superficie, donde la superficie especular está al lado izquierdo. El F representa el foco, y el foco está a la mitad entre el vértice, donde está mi mano, vértice, hasta el punto donde está la curvatura. Esa distancia es la distancia focal, la distancia que tienen estos dispositivos, donde en principio cualquier haz que viene del infinito converge en ese punto. Entonces tenemos una imagen. Aquí está. Esa imagen la vamos a hacer crecer un poquito y ahí está. Entonces ahora vamos a ver los haces para formar una imagen con esta superficie especular. Vamos a borrar aquí. Y ahora le damos el inicio. Haz paralelo. Pasa por el foco. El haz paralelo, el paralelo que está impactando en la cabeza, pasa por el foco de la lente. Haz que pasa por el foco, se vuelve paralelo. Es lo mismo que anterior, pero esta vez estamos entrando por otro punto diferente. Haz que pasa por el centro de curvatura, es decir, es el radio. Como ese haz con la tangente forman 90 grados, entonces el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y este es igual a 0, por eso es que se refleja sobre el mismo punto. Entonces, con 3 puntos, máximo 2 también ocurre, ya es una referencia óptica. Entonces, la formación de la imagen estaría dada en el cruce de la mayoría de estos haces. Si estuviese bien bonito dibujado, sería la imagen estaría dada aquí, en este punto, de cabeza. Ya, listo. Entonces, con esto vamos a hacer un poco de ejercicios. Ah, no, mejor todavía no, mejor todavía no. Vamos a ver espejos, los espejos, los otros.
Y he visto, acá está, espejo convexo. El otro era curvo en un sentido, ahora el curvo está en otro lado. Entonces, vamos a aplicar, ya, altura, uno paralelo, debe pasar por el foco, entonces me gustaría inclinar un poquito más esto. Tenemos el objeto, superficie reflectante, un haz paralelo, es el que estoy moviendo ahora, haz paralelo rojo, voy a apagar los otros. Mm, ya, entonces el haz paralelo, este, rojo paralelo, incide, se refleja. Entonces en la reflexión prolongamos y este debe de pasar por el foco, ¿de acuerdo? Es cuestiones de la simulación, pero en principio pasa por el foco. Haz dos. A ver, este haz número 2 que es violeta. Vamos a pasar uno más, ya 3. Después les digo qué pasó. El 3. Entonces, el 3 es justamente que pasa por el foco, o perdón, por el centro de curvatura. Mire, el 3 pasa por el centro de curvatura. Entonces, estos espejos esféricos convexos, cóncavos, perdón, cóncavos, no, convexos, cóncavo, convexo, convexo, la imagen siempre la forman virtual y reducida. La imagen estaría dada en el punto derecho. Entonces estaría puesto acá. Un ratito, ya no me quiere dejar formar la imagen. Aquí está la imagen. Ahí está. Entonces la imagen estaría aquí, en el punto que concurren las prolongaciones de todas las líneas. Y aprovecho entonces para hacer una lente delgada. La ecuación que están viendo, que es N2, N1, esta es muy complicada. Nosotros solamente, esta es la ecuación para el fabricante de lentes. Esta de acá es para el fabricante de lentes. ¿De acuerdo? Ya, lo único que sí a nosotros nos importa es su índice de refracción y el ángulo de incidencia. Entonces, en esta lente, que puede ser divergente, vamos a considerar, vamos a considerar que al lado derecho e izquierdo están los focos, más o menos a la mitad de donde está el radio. Se pueden jugar y pueden variar los radios de curvatura. Entonces nos vamos ahora a la pregunta 5, que dice algo acerca de los espejos
cóncavos. Los calefactores eléctricos utilizan un espejo cóncavo para reflejar la radiación infrarroja, IR. IR significa infrarroja. De las resistencias eléctricas calientes, cabe destacar que el IR sigue la misma ley de reflexión que la luz visible. Dado que el espejo tiene un radio de curvatura de 100 centímetros y forma una imagen de las resistencias calefactoras a 3 metros de distancia, entonces la distancia imagen me la da que es 3, determine dónde se encuentran las resistencias, es decir, dónde están puestas las resistencias, que es la distancia objeto. Entonces, hacemos que si la relación que existe entre el foco y el radio de curvatura es que el foco está en la mitad del radio de curvatura, 50 centímetros. Hace incidente, pasa por el foco, el otro pasa por el foco, es paralelo. Entonces vemos que la imagen se forma invertida y en la zona imagen, en la zona objeto. Entonces, vamos a ver cómo interpretamos todo eso. Aplicando entonces zona real y zona virtual. Entonces, SO, fíjese abajito, SO es donde está el objeto, que es la flechita, que es esta flecha. Vamos a poner aquí opciones, puntero láser. Esta sería la flecha objeto. El objeto cuya imagen se está formando, que es el punto discontinuo. Entonces, la distancia que hay entre el vértice del espejo y donde se pone o donde se coloca el objeto se llama distancia objeto. Distancia objeto. Y la distancia que hay entre el vértice y el punto donde se está formando la imagen se llama distancia imagen. Calculando la distancia focal, tenemos entonces esta relación. Usted la debe tener escrita como si fuese en piedra, no se mueve. La inversa de la distancia objeto y la inversa de la distancia imagen debe ser igual a la inversa de la distancia focal. O 1 entre SO más 1 entre SI, esto es igual a 1 entre F. Recordemos que entonces F es la distancia focal y la distancia focal es la mitad del radio. Entonces lo tenemos como dato. Entonces, reemplazando y haciendo los cambios adecuados, tenemos que la distancia objeto es igual a la distancia focal menos 300. Hacemos la resta, hacemos la inversión y tenemos entonces que la distancia objeto es 60 centímetros. Y esa es la respuesta. El ojo humano actúa como un sistema óptico, con una lente convergente, como cristalino está la lente convergente, y de 15 milímetros de distancia focal. La imagen de un objeto lejano se forma sobre la retina. Entonces nosotros, la mayoría de imágenes la formamos en la retina, de cabeza, pero la formamos en la retina. Determine la altura de la imagen de un árbol de 16 metros de alto, obviamente, ubicado a 100 metros del ojo. Entonces, el objeto, esta vez, está a 100 metros de distancia de nuestro ojo, y no solamente eso, sino que me dan cuál es la altura. Entonces, operemos. Analizando entonces distancia objeto más la distancia imagen es igual a la distancia del foco. Hacemos los artificios que corresponden para determinar justamente la distancia objeto. Entonces, es la distancia focal menos la distancia objeto, ¿no? La distancia de imagen es la que tengo que buscar, sería la distancia focal menos la distancia objeto. Reemplazamos los datos y lo que podemos ver es que el número que está diciendo que es 1 entre 100.000 es demasiado pequeño. Como es demasiado pequeño, podemos decir que es casi cero.
Ergo, por lo tanto, la distancia imagen es igual a 15 milímetros. Y ahora, la ecuación del aumento lateral es la altura imagen entre altura objeto es igual a menos la distancia imagen entre la distancia objeto. Despejando la variable altura de la imagen, esto va a ser igual a menos distancia imagen por distancia objeto entre la altura objeto entre la distancia objeto. Entonces tenemos que, reemplazando los datos, la altura imagen es igual a menos 2.4 por 10 a la menos 3 milímetros. O sea, sería así 2.4 milímetros. Esa es la altura de la imagen. Significa, tigres, que ese árbol de 16 metros de altura que está a 100 metros de distancia, en nuestra retina tiene un tamaño de 2.4 milímetros. Pregunta 7. A ver, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien? ¿Qué nos dicen los tigres? Estoy consultando acá con es jueves de 5, casi las 6. Todavía tenemos. Entonces ahora aplicamos un poco de teoría. Ahí está. Entonces, haciendo un poco de teoría, leyes fundamentales de la óptica geométrica, vamos a reforzar esto. Entonces, el haz incidente es igual al haz reflejado. El ángulo entre la normal y el haz incidente es igual al ángulo entre la normal y el haz reflejado. Esto se cumple y los tres haces que ustedes están viendo, tigres, es decir, las tres líneas que están viendo ustedes, las dos verdes y la discontinua negra, los tres están en un plano, en el plano de reflexión. Eso ocurre siempre. Y ahí dice, ¿no? Ley de reflexión, el rayo de luz incidente y el rayo de luz reflejado y la normal están en el mismo plano. El ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Leyes fundamentales de la óptica geométrica. El haz incidente y el rayo refractado y la normal están también en el mismo plano. Y donde se cumple la ley de Snell. Entonces estas cuatro líneas están en un mismo plano. Entonces se cumple la ley de Snell que nos dice que los índices de refracción por el seno del ángulo incidente debe ser igual al índice del medio 2 por el seno del ángulo refractado. Entre estos, pregunta del examen, vemos qué es el ángulo crítico. Normalmente el ángulo crítico se forma cuando la luz o la onda electromagnética pasa de un medio denso a otro menos denso. Repito, normalmente el ángulo crítico o reflexión total interna se da cuando la luz o la onda electromagnética pasa de un índice de refracción grande a un índice de refracción pequeño. En ese momento, en esa situación, en esa configuración, es que ocurre la reflexión total interna.
o el ángulo crítico en el cual comienza la reflexión total interna. Veamos. Entonces, esta vez la linterna la obtenemos en el medio 1. Y el medio 1, usted ve que dice que el índice de refracción del medio 1, donde estoy batiendo el láser, donde estoy dando vueltas al láser, este medio es el medio N1. N1 es mayor que N2. Y N2 es el segundo medio. Existe una interfase, así se le llama la separación entre los dos medios, una interfase, y el haz es la flecha roja. Es como si aquí en este lado estoy dando vueltas con el puntero, aquí hubiese una linterna que se ha encendido y que está apuntando al vértice. Entonces, ¿qué pasa? Se refracta, ¿de acuerdo? Entonces el ángulo de incidente, θi, por el seno del ángulo, por el seno del seno del ángulo de incidencia, debe ser igual al medio 2 por el seno del ángulo 2. Bien, no hay ninguna novedad porque eso lo hemos estudiado y era el ángulo de refracción, ¿cierto? Entonces ahora busquemos el ángulo para el cual el haz, su θ2 equivale justo a 90 grados. ¿Para qué este ángulo incidente ocurrirá que el ángulo θ2 sea 90 grados? ¿Cuál es ese ángulo? A ese ángulo que encontremos el valor se llama ángulo crítico. Mayor que ese ángulo ya hay reflexión total interna. El haz ya no sale de ese recipiente. Me explico así. Entonces, haz incidente es igual al haz reflejado. Entonces vemos que este ángulo crítico ocurre siempre y cuando el seno del ángulo refractado sea 90 grados. Entonces, como sabemos que seno de 90 es 1, podemos decir que el ángulo crítico que se forma es el cociente entre el medio índice 2 entre el índice 1. O sea que si usted sabe este cociente, lo asocia al ángulo y ese ángulo se llama ángulo crítico porque a partir de allí, si aumentamos un poquitito más el ángulo crítico, un poquitito más, ya el haz se comporta así, reflexión total interna. O sea, ya no sale las... El espejo plano, ya hemos visto, hace incidente, ha reflejado, para ver la imagen, se forma de esta manera. La distancia objeto es igual a la distancia imagen y la altura objeto es igual a la altura imagen. En los espejos esféricos, toda luz que viene del infinito, o sus haces son paralelos, estos se forman en el foco, o pasan por el foco. Y en una lente convexa, los haces que vienen del infinito también pasan por el foco, pero el foco que está al lado derecho. O sea que hay una invasión de los focos y al lado derecho de la reja. Centro de curvatura. Siempre la mitad del radio de curvatura es el foco. En la formación de imágenes tenemos como mínimo con 3 haces se puede formar. Sería uno, el que pasa por el foco 2 y el que pasa por el centro de curvatura 3. Mínimo, ¿de acuerdo? Con esos 3
usted ya puede formar la imagen. Entonces, son 3 haces los necesarios para formar una imagen. En el caso de que usted pase los haces por un punto, que no sean prolongaciones, se dice que esa imagen es real, porque si usted pone una hojita en ese punto, se forma la imagen. Y la hoja se comporta como si fuese una pantalla. Entonces tenemos altura objeto, H sub O, altura imagen. Observaciones. Rayo 1 que incide paralelamente al eje y pasa por el foco. Rayo rojo. Rayo 2 pasa por el foco y se vuelve paralelo al espejo. Rayo verde. Rayo 3 amarillo. Como pasa por el centro de curvatura, es el centro de curvatura, o sea, es el radio, y el radio es perpendicular a la tangente, entonces el haz incidente va a ser igual al haz reflejado. Significa que el amarillo llega y se refleja sobre su misma línea. Entonces, estos 3 haces son los necesarios para hacer una imagen como mínimo, como mínimo. El 4, el espejo cóncavo forma una imagen real e invertida, siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del centro de curvatura o se encuentre entre el foco y el centro de curvatura. O sea que vamos a verificar eso, anterior, anterior, anterior. Fíjese, este es el centro de curvatura, este es el foco. Está bien distante al centro de curvatura. Pero dice que es entre el centro de curvatura y el foco. También podría estar en esta zona de aquí donde está batiendo el cursor. Me estoy dando vuelta con el cursor. También podría ser allí. Siempre que el objeto se encuentre a la izquierda en el centro de curvatura o se encuentre entre el foco y el centro de curvatura. Si el objeto está en el foco, el espejo cóncavo, la imagen se forma en el infinito. ¿Por qué? Porque los haces son paralelos, pues. Como los haces son paralelos, entonces se forma en el infinito. Si el objeto está entre el foco y el vértice del espejo cóncavo, se forma una imagen virtual derecha y aumentada. Por eso que este tipo de espejo lo utilizan en cosmetología, ¿no? Porque se ve una imagen grande. Pero el requisito fundamental es que el objeto se encuentre entre el foco y el vértice. Y en el espejo convexo, la formación de imagen, tenemos haz paralelo, la discontinuidad, o sea, digamos el rojito, se traza en las líneas continuas y esta debe pasar por el foco. La amarilla, como es el radio de curvatura, incidente es igual a reflexión, el ángulo es igual, entonces la discontinuidad, el haz discontinuo pasa por el centro de curvatura. Ya tenemos 2 haces que se están cruzando. Y finalmente el tercero, que es el número 3, que está apuntando al vértice del espejo, y hacemos haz incidente igual a haz reflejado. La prolongación de este haz justo forma la imagen en el punto y vemos que esta imagen es reducida. Derecha, pero reducida. Por ese motivo, este espejo es utilizado como espejos retrovisores en los carros o en los camiones. De tal manera que usted, el chofer, tiene una visión panorámica, si así se puede llamar,
de la parte posterior porque se pone como un espejo retrovisor. Entonces, todo espejo esférico convexo siempre forma imágenes reducidas, derechas pero reducidas. Y esa es la aplicación en los autos. Tenemos la distancia objeto, SO, la distancia imagen, SI, la altura imagen, H sub I, la altura objeto, H sub O. En las observaciones tenemos los tres haces. El haz 1, rayo 1, que incide paralelamente al eje, se refleja y su prolongación pasa por el foco. Rayo 2, dirigido al centro de curvatura, se refleja en el mismo sentido, el sentido contrario. Rayo 3, que incide en el vértice, se refleja y su prolongación se intersecta con los otros dos. Y ahí es donde se forma la imagen. Entonces, la ecuación de espejos esféricos y el aumento transversal A se define de esa forma. Entonces, la relación entre la distancia objeto, la distancia imagen, SI, y la distancia focal para un espejo esférico, cóncavo o convexo, y también vamos a ver para lentes delgadas, es 1 entre SO más 1 entre SI es igual a 1 entre F. Y el aumento transversal o lateral producido por un espejo esférico se define por el tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto. O también en los espejos también se puede decir que es la distancia imagen entre la distancia objeto con el signo negativo. La convención de los signos se los dejo para no aburrirlos demasiado, porque esto es parte solamente de ver, y se tendría que hacer, y lo vamos a hacer, una parte de esto la vamos a hacer con las simulaciones, con el espejo cóncavo, y con el espejo, con el divergente, que es el convexo. ¿Ya? Vamos a hacer las simulaciones. Entonces, para este cuadro, pero yo les pido que ustedes lo estudien en su casa, lo lean y saquen conclusiones. No es difícil, solamente es cuestión de un poquito de práctica. ¿Bien? Entonces ahora hacemos la teoría de las lentes. Las lentes son lentes realmente delgadas. Esas lentes delgadas llamamos al que estamos viendo en este momento lente convergente, porque hace que los haces converjan en un punto, si son paralelos los haces, converjan en un punto y ese punto es el foco. Si me permiten leer la transparencia dice una lente es un sistema óptico limitado por dos superficies transparentes, de las cuales por lo menos una de ellas corresponde a una superficie esférica. Lente convergente. Los rayos de luz refractados convergen en un punto llamado foco de la lente. Pero estos haces que son refractados y forman la imagen en el foco de la lente tienen que cumplir un requisito. Y ese requisito es que sean paralelos. Entonces, lado izquierdo, haces paralelos, lado derecho convergen y se dirigen al foco. Como convergen en el foco, entonces esta lente por eso se le llama lente convergente. Y como la imagen se encuentra, entre comillas, en el infinito, tigres, porque estamos hablando de haces paralelos, o sea, la distancia objeto es infinita, la distancia imagen, o la distancia objeto, perdón, es infinita, la distancia imagen va a ser la distancia idéntica a la distancia focal. Distancia focal, lente divergente. La lente divergente, los rayos refractados parecen dirigirse, diverger del foco, alejarse del foco. Pero
digamos, si hacemos la prolongación de los haces, y esa prolongación debe de pasar por el foco, pero al otro extremo, al otro lado, los haces realmente están haciendo una divergencia, se están abriendo, se están alejando. Entonces veamos, aunque, ¿ve? Entonces los puntos discontinuos me dicen algo acerca de la prolongación. Entonces tenemos foco, foco, elementos de las lentes. Una lente esférica convergente o divergente tiene a lo largo de su eje, llamado eje óptico o eje simplemente, dos centros de curvatura, el centro 1 y el centro 2. El centro 1 lo que está formando es la curvatura 1, R1, y el centro 2 está formando digamos, es el radio R2, la curvatura de la superficie 2. Como tiene dos radios de curvatura, existen dos focos. Entonces existe un foco 1 y un foco 2. Normalmente en los exámenes de admisión se habla que los radios de curvatura son idénticos para no aumentar la dificultad o la carga de cálculo. Entonces siempre se trabaja con lentes que tienen una misma distancia focal a ambos lados. Significa que sus radios de curvatura son idénticos para ambos lados, para la superficie 1 y la superficie 2. Lentes divergentes. Las lentes divergentes también tienen su radio de curvatura R1 y R2. Y por lo tanto, entonces también tienen su distancia focal F1 y F2. Estas lentes son delgadas en la parte superior y un poco más gruesas en la parte media. Al lado izquierdo, donde está dando vueltas mi cursor, es una lente biconvexa. Y esta sería plano convexa. Y esto es un menisco. Lentes divergentes. Bicóncava, plano cóncava y menisco cóncavo. En las preguntas del examen de admisión, cuando mucho vemos hasta meniscos, no más, porque hay varias combinaciones. Uy, de lentes hay bastante literatura, pero nos hemos reducido al máximo o al mínimo, ¿no? Para no dar demasiado. Y solamente se ha buscado los elementos principales y básicos para que usted entienda sobre la formación de imágenes. Entonces, en la formación de imagen de una lente delgada, viene el objeto, haz paralelo, pasa por la foco. Ya ustedes aquí realmente están saboreando el hecho de que inicialmente con los espejos cóncavos parecía algo similar. Entonces no es raro porque una lente convergente se comporta muy parecido a un espejo cóncavo. Entonces ahora vemos la relación de los haces. Haz 1, paralelo, pasa por el foco. Haz 2, verde, pasa por el centro de las curvaturas, no se refracta, no cambia de dirección, es como los del radio de curvatura, y este se va en línea recta hasta la otra zona. Entonces acá ya se cruzaron los dos, en esta zona ya se cruzaron los dos. Y ese cruce justamente hace que allí se forme la imagen. Sin embargo, traza un tercer haz, el amarillo. Este haz pasa por el foco y se vuelve paralelo. Entonces, refuerza la idea que en ese punto debe estar la imagen. Entonces, imagen real, imagen del objeto. Distancia objeto, SO, distancia imagen, SI. Observaciones es acerca de los rayos.
El rayo 1, que incide paralelamente al eje, se refracta pasando por el foco. El rayo 2, que pasa por el centro de la lente, no se refracta, porque es el rayo de curvatura. Y el rayo 3, que pasa por el foco y se refracta paralelamente al eje de la recta. Una lente convergente forma una imagen real e invertida, siempre que el objeto se encuentre al lado izquierdo del foco, contiguo al objeto. Entonces, si está a la izquierda, lejos del foco, se puede ver que hay una imagen real invertida. Si el objeto se encuentra en el foco, la imagen se forma en el infinito. Nosotros podemos ver que estos dos haces están capturados, estos dos, el rojo, aquí estaría nuestro ojo, viendo el haz rojo y el haz verde. Así. Entonces veríamos los dos y para nosotros estos dos haces van a converger en el lado opuesto acá, en el infinito. Ahora vamos a ver, de repente lo hace. Ahí está, lado derecho está, mire. Entonces, el objeto se encuentra entre el foco y el vértice. Entonces, la prolongación se forma acá. Y esa es una imagen aumentada, virtual. Y se conoce a este instrumento como lupa. En una lente divergente, como su nombre lo dice, diverge, pero los haces también son tres. Y esta vez decimos lo siguiente, ¿no? Haz uno, paralelo, diverge. Y la prolongación debe pasar por el foco. Rayo 2 pasa por el centro de las curvaturas y estos no reciben ninguna desviación porque son los centros de curvatura. Finalmente, el haz amarillo que pasa por el foco de la lente y este se pone a ser divergente también. Entonces, tenemos dos haces divergentes y tendremos los tres haces que son entonces divergentes. Y la prolongación del amarillo coincide con la intersección del rojo y el verde, y en esta zona estaríamos formando la imagen. Es una imagen virtual, reducida. La ecuación de las lentes delgadas también, si van por el mismo, entonces es igual que los espejos, así que ustedes no tienen que trabajar demasiado, e igual que el aumento lateral, también es lo mismo. Entonces, y la convención Tigres es muy similar, si no igual. Entonces, esta es la ecuación del fabricante de lentes, pero es bien difícil que se desarrolle, porque hay muchos parámetros y lo usan solamente los que van a diseñar dispositivos ópticos. Lo que sí se habla, doctores, oftalmólogos, de la potencia de una lente. Entonces, la potencia de una lente se define como la inversa de la distancia focal, y a eso se le llama dioptría. Por eso que los oftalmólogos trabajan más que todo con dioptrías. Entonces, ¿cuántas dioptrías? Que es la inversa de la distancia focal. Entonces, con esto ya nos vamos a los ejercicios para culminarlos. Entonces, tenemos
Ejercicio 7. Un objeto de 12 centímetros de altura, significa HO, altura objeto, 12 centímetros, se coloca 4 centímetros delante de la lente convergente, biconvexa, y este tiene una distancia focal de 12 centímetros. Es decir, esta imagen, este objeto, se encuentra a 4, y la distancia focal es 12. Significa que el objeto se encuentra entre el vértice y el foco, está dentro del foco. Como está dentro del foco, entonces va a actuar como una lupa. Consigue la respuesta de la siguiente forma. Debe usted dar la distancia imagen en centímetros y la altura imagen en centímetros. Entonces, halle la distancia imagen y determine el tamaño de la imagen. Solución. Entonces, tenemos acá, fíjese la distancia que hay entre el vértice y el foco. La distancia que hay entre el vértice y el foco, entonces aquí vemos que el foco al lado izquierdo es una distancia mayor a la que se encuentra el objeto. Bien, pero de todas maneras, haz paralelo, pasa por el foco. Rayo 1. Haz que pasa por el centro de curvatura, rayo 2. A ver, vamos a ver cómo lo desarrolla en esta transparencia. Entonces tenemos lo que le dije, rayo 2, y la prolongación de estos dos rayos, tenemos que se cruzan en el punto donde tenemos esta imagen. Entonces la imagen vista de este lado, vista de este lado, o sea, su ojo está acá, aquí está su ojo, estos dos haces están introduciéndose entre el cristalino, entonces usted ve una imagen realmente aumentada. Este es el objeto y esta es la imagen. La imagen está aumentada. Pero eso lo que estamos viendo de manera intuitiva se puede calcular expresamente y sacar analíticamente su valor, es decir, distancia objeto y distancia imagen. Aplicando la ecuación de las lentes, entonces tenemos 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen debe ser igual a 1 entre el foco. Como queremos hallar la distancia imagen, que no la tenemos, simplemente despejamos y sería 1 entre F menos 1 entre CO. Ponemos los valores, el foco es 12 centímetros, y la colocación del objeto está a 4 centímetros, se trabaja todo en centímetros, uniformizando ese criterio para después de repente, si piden, convertirlo en metros. Pero como nos piden ya que expresemos en centímetros por la misma pregunta, entonces lo mantenemos en centímetros. Si un cuarto lo multiplicamos arriba y abajo por 3, sería 3 por 3, entonces sería 1 menos 3 es menos 2. 4 por 3, 12. Entonces abajo sería 12. Si invertimos la distancia imagen, quedaría 12 entre 2. Y 12 entre 2 es 6. Y el signo negativo. SI es menos 6. Interpretemos el signo. SI, que es 6, está desde el vértice O hacia la izquierda, 6 centímetros. Recuerde usted que el objeto está a 4. Según el enunciado, está a 4 el objeto. Entonces la imagen está a 6 centímetros. Pero como la imagen está en la zona virtual o la zona objeto, entonces por eso se le pone el signo negativo, porque está invadiendo la zona imagen. Entonces la zona imagen debería ser a la derecha, en otras palabras. Pero como ha salido a la izquierda, entonces el signo nos dice, un momentito, recuerda que la imagen debe estar formada a la derecha. Sin embargo, por esta vez se ha formado, la imagen es virtual, por eso, y está a 6 centímetros. Calculemos ahora el tamaño. Entonces, para el aumento lateral sería el tamaño imagen h sub i entre el tamaño objeto h sub o es igual al menos la distancia imagen entre la distancia objeto.
Esto lo que parece un trabalenguas, tigre, realmente simplemente es decir cuáles son las distancias donde se encuentra el objeto y la imagen, algo así. Nada más que obviamente esa distancia es SO y SI respectivamente. Pero no se asuste porque aparentemente si nosotros ordenamos los datos, reemplazamos en las ecuaciones, sale de manera automática. Entonces, lo que les he dicho se demuestra en la siguiente parte. Tenemos el aumento lateral, puede ser tomado como A o como M. Cualquiera de los dos vale como nombre para decir que es el aumento o magnificación. Como en inglés a veces el acrónimo magnifications, entonces el M. Así nuevamente en este inglés taca-taca. Entonces tenemos H sub I es igual a menos SI por H sub O entre SO. Repito, esto que parece un trabalenguas es muy sencillo porque simplemente hemos despejado. Recuerde que la altura objeto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y quedando solo la altura imagen. Entonces, reemplazando los valores, menos 6, menos 6 por 12, que es la altura objeto, entre 4. Y la altura me dice que es 18. Tigres y tigresas, vemos que la altura imagen es 18, mientras que la altura objeto era 12. Ergo, por lo tanto, significa que el objeto, su imagen ha crecido. Objeto 12 centímetros, imagen 18. Ha crecido 6 centímetros más. Entonces, esta lente está funcionando como una lupa, aumentando la imagen. Finalizando, entonces, tenemos ahora la 8. En la 8 nos dice una fuente luminosa de 8 centímetros de altura se coloca a 4 centímetros de una lente divergente de 12 centímetros de longitud focal. Determine la posición y tamaño de la imagen. Nuevamente, tenemos la zona virtual a la izquierda, zona real a la derecha, o lo que podría ser zona imagen, zona objeto. ¿De acuerdo? Significa lo mismo, es equivalente, hay equilibrio. Zona a la izquierda, zona objeto, zona a la derecha, zona imagen. O si quiere, zona virtual izquierda y zona real derecha. Es whatever, cualquiera de los dos, significa lo mismo. Entonces, tenemos la ecuación de la lente, 1 entre la distancia objeto más 1 en la distancia imagen, es igual a 1 entre la distancia focal. Despejando la distancia imagen, pasa a restar la distancia objeto, reemplazamos los datos. Un pequeño detalle. Las lentes divergentes, su distancia focal es negativa. Profe, ¿por qué es negativa? Mire dónde se está formando y dónde está el foco. O sea, son solamente prolongaciones de los haces los que le llega ese foco. Entonces, como realmente no pasan por ahí, una forma de decir, oye, no pasan por ahí, es a través del signo. Entonces le ponemos el signo negativo, menos 12. 12 negativo menos un cuarto. Simplemente hacemos la operación aritmética a la que corresponde y nos sale que el SI es menos 3. Tigres, ¿tiene sentido o no tiene sentido que la distancia imagen sea menos 3? Menos 3 significa que está invadiendo esa distancia imagen, está invadiendo la zona objeto. Como le está invadiendo porque está al lado izquierdo, entonces por eso el signo negativo. Entonces, por ese motivo, el signo negativo tiene mucho, pero mucho, pero mucho, mucho, mucho sentido. Y ahora el aumento lateral, nuevamente, altura imagen entre altura objeto es igual a la distancia imagen, distancia objeto con signo negativo. Haciendo las transposiciones y reemplazando los valores, tenemos la altura
la distancia imagen menos 3, la distancia imagen menos 3, la altura de la fuente luminosa 8 y la distancia objeto 4. Resultado sería 6. Significa que la altura es 6. ¿Por qué positiva la altura? La altura es positiva porque la imagen es recta. O sea que también no está invertida la imagen, no está de cabeza. Entonces, por eso el signo no es diferente. Con esto, entonces, podemos ahora ya entender. Y lo que les pido, por favor, es que la pregunta 1, de repente ustedes, el duende nos ha visitado esa práctica y la respuesta es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y las respuestas que ustedes ven en la respuesta de la propuesta todas están en milímetros. Por favor, como la respuesta dice 1B, allí en esa respuesta ponga 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ese duende malcriado ha visitado esta práctica y ha hecho que salga con esos números diferentes. No sé por qué. Bien, tigres, jovencitos, tigresas, llegamos a la última parte de este capítulo. No sin antes preguntarles si es que estamos con alguna duda, algo que deseen aclarar. Todavía estamos a tiempo, tenemos unos cuantos minutos. Manitos arriba si es que se ha entendido. ¿No? ¿No se ha entendido? Yo creo que todos están durmiendo. Gracias, Mesa. Gracias, Alison. Muchas gracias. Carita feliz entonces para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Yo sé que esta parte es un poquito tediosa. Realmente la óptica geométrica es bonita cuando uno comienza a diseñar, pero cuando se ven estos ejercicios así formando imágenes, yo los entiendo, Parece un poco engorroso, un poco, digamos, poco atractivo. Pero cuando el oftalmólogo pone sus aparatos así, frente a su ojo, y hace la inspección del fondo de ojo, hace la inspección del humor acuoso, donde se forma la imagen, entonces ahí cobra importancia todo lo que acabo de decirles. Y se ve espectacular. Tigres, ha sido un gusto. Nos estamos viendo entonces hasta la siguiente semana. De esta creo que viene a la siguiente, ¿no? Porque todavía tenemos vacaciones. Un abrazo. Estudien bastante. La única forma de poder lograr nuestros objetivos, al menos en la parte académica, es esforzándonos en la parte académica y también tratando de ser mejores personas. Cuídense, un abrazo, nos vemos.